Muy bienvenidos a este encuentro en el marco del curso de posgrado online referido al estudio de los derechos humanos fundamentales y al derecho internacional humanitario en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha sido organizado por iniciativa de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Mi nombre es Pamela Jerez, soy abogada, me desempeño en Santiago del Estero en el Poder Judicial con el carácter de relatora de la Sala de Asuntos Civiles y Comerciales del Alto Tribunal. Tengo una encomiable misión que es poder compartir con ustedes justamente este encuentro. Me gusta hablar más de encuentros que de clases, porque lo que se intenta más que nada es dar una serie de premisas, de pautas, de quizá un puntapié inicial para un estudio profundo de parte de ustedes de todas estas temáticas que son tan apasionantes, vinculadas al mundo del derecho, de los derechos humanos, y más que nada dejar quizá ciertos interrogantes o ciertos motivos que los lleven a ustedes a propiciar acciones de cambio, medidas y acciones positivas tendientes a cambiar sus respectivas realidades en torno a las temáticas en juego. Particularmente, los temas que me competen en esta tarde son temas sumamente delicados, son temas sumamente caros a todos los seres humanos y de los cuales uno nunca está exento. Y ellos están dados por los derechos propios de dos grupos vulnerables: los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las personas mayores o de los adultos mayores. Esto es así porque particularmente en el caso de las personas con discapacidad, la discapacidad en sí misma es un concepto, es una situación de vida que nos atraviesa a todos, de la cual uno nunca está exento. Las personas con discapacidad demandan, como ya lo vamos a ver en el desarrollo de este encuentro, una tutela especializada justamente por la vulnerabilidad que les incita. Y así también tampoco nos podemos sustraer de lo que implica la necesaria consecuencia de crecer, que es llegar a la condición de ser adultos mayores o personas mayores. Hoy en día el ritmo de vida ha cambiado, las poblaciones llegan a envejecer más. Entonces, esta situación ha sido tan importante que también ha merecido una mirada particularizada de parte de los organismos internacionales. Y desde esta perspectiva podemos decir que los derechos humanos fundamentales han experimentado desde sus orígenes un proceso tendiente a la expansión, a la especialización, han ampliado sus ramas y en este sentido esto ha consolidado distintas convenciones internacionales. Ahora bien, antes de tratar de manera específica las convenciones que nos convocan, es importante tener en cuenta el gran aporte que ha sido dado a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto es la Convención Americana de Derechos Humanos la que delinea las pautas mínimas, los estándares mínimos que luego sirven de sustento al resto de las convenciones internacionales tendientes a la protección de los derechos humanos fundamentales de grupos especialmente vulnerables. Y por otro lado también es muy importante el aporte brindado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto es un tribunal internacional que a través de sus fallos, a través de sus sentencias, ha generado una serie de estándares que a su turno también invita a los estados, parte del sistema, a su consolidación por medio de acciones positivas y al hecho de intentar que no se repitan las violaciones respecto de los derechos humanos fundamentales a través de estos fallos, ¿sí? Desde esta perspectiva podemos advertir que en torno a la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad le cabe la característica de ser una convención de derechos humanos, pero con misión especializada, particularizada, teniendo en cuenta la situación delicada de las personas con discapacidad. Y habíamos dicho también que las personas con discapacidad, así como también los adultos mayores, tienen una característica común. Son sujetos, son personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. Y este va a ser un concepto que lo van a escuchar mucho en el marco de este encuentro y seguramente en los encuentros anteriores que han experimentado, por cuanto es una constante en materia de derechos humanos destacar en determinados supuestos la condición de vulnerable de determinados colectivos. Ahí podemos destacar como algo importante el aporte brindado por la 15ª Cumbre Iberoamericana, celebrada en Brasilia, de la que surgieron las 100 reglas de Brasilia o reglas sobre acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, y en donde justamente lo que se hace es hacer una aproximación respecto de este concepto. Se entiende que son personas en situación de vulnerabilidad aquellas que por razón de su edad, por razón de su género, por un estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico y podrían constituir situaciones concretas de vulnerabilidad varias de conformidad a este concepto, pero aquí nos interesan dos particularmente, que son la cuestión de la edad, en donde necesariamente nos lleva a tratar la temática de los adultos mayores y de las personas mayores, y así también en su oportunidad se ha tratado en el marco de este curso la cuestión relativa a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado también la discapacidad como una situación de vida que torna a las personas vulnerables. Si nos retrotraemos un poquito en el relato, les había dicho que los derechos humanos han experimentado un proceso, una concatenación de situaciones que han llevado a una mayor especialización, a hacer del derecho un derecho para todos, que abarque las situaciones más concretas y específicas. Desde esta perspectiva podemos llegar a decir que, si bien en materia de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, la convención que surge del trabajo exhaustivo de Naciones Unidas, especializada, es muy importante, este no ha sido el primer conjunto normativo que ha tratado como necesario la temática de la discapacidad, por cuanto esta característica le es propia a la de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y esta convención tiene una característica central. Es una convención que constituye el primer marco regional vinculado a la temática. Y a posteriori sí surge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad propia de Naciones Unidas. Ahora bien, esta evolución ha sido tal, producto de que con el tiempo se han ido dando distintos modelos a lo largo de la historia, teniendo en cuenta la situación de las personas con discapacidad. Así las cosas, es muy importante entender que estos modelos no son sino el reflejo de paradigmas. Y los paradigmas son aquellos lugares desde los cuales las personas analizamos un fenómeno. En este caso, un fenómeno jurídico,
que es la cuestión vinculada a los derechos de las personas con discapacidad. Antiguamente, en relación a las personas con discapacidad, imperaba el modelo de la prescindencia. Este modelo tenía una característica muy puntual. Partía de la base de que la discapacidad tenía un origen, más que nada, religioso. Estaba vinculado a un castigo de los dioses. Las personas con discapacidad eran personas que verdaderamente estaban totalmente desnaturalizadas. Es decir, se le estimaban como seres innecesarios en la sociedad. Por eso se pretendía prescindir de ellos. Se pretendía dejarlos de lado. Eran simplemente cosas desde esta perspectiva. Y dentro de este modelo de la prescindencia existen dos submodelos, que es el modelo eugenésico y el modelo de la marginación. El modelo eugenésico partía de la base de que las personas con discapacidad, como su vida no tenía valor, era necesario directamente eliminarlas de la sociedad. No les cabía otro destino que no sea la muerte. Y desde esa perspectiva se lo justificaba, así se justificaba también el infanticidio. Y por otro lado también tenemos el submodelo de la marginación dentro de este gran modelo de la prescindencia. Como bien lo indica la palabra, la consecuencia natural ante una persona con discapacidad en cuanto a la actitud de la sociedad era simplemente marginarla, dejarla de lado, relegarla. Verdaderamente eran motivo de lástima a las personas con discapacidad. Esa era la tendencia del submodelo de la marginación. Con el correr del tiempo se va evolucionando y se transita otro modelo, que es el modelo médico rehabilitador, en donde se cambia la mirada y se entiende que las personas con discapacidad no son innecesarias simplemente para la sociedad, sino muy por el contrario, son necesarias. Pueden tener el carácter de útiles en el marco de una sociedad, eso sí, siempre y cuando esas personas sean normalizadas, esas personas sean verdaderamente rehabilitadas. En esta perspectiva, podemos decir que lo que se pretendía era poner el acento en la rehabilitación, en la normalización de la persona con discapacidad y no en sí en su valoración como persona dotada de dignidad. Es muy familiar este modelo médico rehabilitador, se ha impuesto a partir de la Segunda Guerra Mundial y básicamente se trata la cuestión de la discapacidad como si fuera una cuestión vinculada al sistema de salud. Entonces, esto ha tenido una serie de consecuencias que se traducen en las características del modelo médico rehabilitador, tales como que las personas con discapacidad no serían totalmente inútiles, sí serían útiles en caso de que sean normalizadas o rehabilitadas, solo esas. Y por otro lado, también se fomenta, se impulsa la institucionalización de las personas con discapacidad, el empleo protegido, el estado protector de la persona con discapacidad. Desde esa perspectiva, en definitiva, si bien se lo dota de entidad a la persona con discapacidad, no obstante, existe una serie de prejuicios o estereotipos subyacentes. Como todos los modelos, cambia la historia, cambia la vida y se va evolucionando, y aparece el modelo social de la discapacidad, que pone el acento más que en la deficiencia, más que en el origen religioso o científico de la discapacidad, en el origen social de la discapacidad. Es decir, en toda la serie de barreras, de situaciones obstaculizantes con las que se encuentra una persona con discapacidad en su día a día y que impiden el libre, pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Es decir, se entiende que la persona con discapacidad es plenamente útil
para la sociedad, puede hacer grandes aportes a la sociedad, en igual medida que cualquier otra persona sin discapacidad, pero siempre desde una valoración o respeto en relación a sus características de persona con discapacidad y a la diversidad que le es propia, pero considerando la diversidad verdaderamente como una herramienta que enriquece el género humano. En particular, es muy importante el abordaje de los modelos, y por eso la temática no está puesta al azar en el marco del programa que ustedes tienen para guiarse, por cuanto esto ha sido reflejado naturalmente en la legislación. Pues aquel primer marco regional vinculado a los derechos de las personas con discapacidad, que es la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, es el reflejo de un modelo muy distinto de aquel propio existente o subyacente en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo primero de la Convención referenciada, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, como les había dicho, ha sido celebrada en el marco de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y data del año 1999, de manera que indudablemente es de fecha anterior a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su aporte es muy interesante por cuanto se empieza a visibilizar la situación de las personas con discapacidad y la necesidad de tutela especializada. Entonces, es muy interesante verificar cómo se ha abordado la cuestión de la discapacidad en el artículo primero, al decir que el término de discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y el entorno social. Es decir, desde esta convención particularmente se pone el acento en la cuestión de la deficiencia de la persona con discapacidad. Y este es un dato no menor por cuanto revela el imperio, en definitiva, todavía del modelo médico rehabilitador. Es decir, un concepto de la persona con discapacidad que está ligado a una cuestión científica. Además, también se habla de la cuestión de la discriminación, que es el motivo central, porque el objetivo de la convención está dado por prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se pueda llegar a dar respecto de las personas con discapacidad. Y es así que se entiende que el término discriminación contra las personas con discapacidad significa una distinción, una exclusión, una restricción que esté basada en la discapacidad, en un antecedente de discapacidad, o bien que sea la consecuencia de una discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o el propósito de impedir o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio por parte de las personas con discapacidad de aquellos derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, se empieza a visibilizar la cuestión de la discapacidad, se propende que los estados también cumplan con determinadas obligaciones para prevenir y eliminar la discriminación. Y desde ese lugar el artículo 3 establece cuáles son esas principales obligaciones que tienen los estados parte que suscriben esta convención, que están dadas por básicamente adoptar toda clase de medidas
legislativas, sociales, educativas, laborales o de cualquier otra índole que fueran indispensables, necesarias para eliminar la discriminación respecto de las personas con discapacidad y propiciar en todo caso su integración en la sociedad. Hablamos de integración, hablamos de que la persona con discapacidad en definitiva se tiene que incluir a la sociedad, pero no existe plena inclusión. La diferencia entre integración e inclusión es un aspecto muy relevante y también revelador de los distintos modelos, porque en el caso de la integración es la persona con discapacidad la que tiene que adecuarse a la vida de la sociedad, es decir, invita a que la persona con discapacidad se incluya en el marco de la sociedad, pero adaptándose pura y exclusivamente a todo lo que está dado. En cambio, dentro del marco de la inclusión, lo que se pretende es básicamente que sea la sociedad la que venza las barreras, la que las elimine, para lograr que justamente estas personas con discapacidad puedan hacer plenos sus derechos fundamentales, puedan tornarlos reales, puedan tornarlos asequibles. Entonces, por un lado, tenemos la obligación de los estados de adoptar toda clase de medidas en general para lograr este objetivo de la Convención y también trabajar en la prevención de la discriminación, trabajar en la detección temprana e intervención en el tratamiento, en la rehabilitación, en la educación, en la formación ocupacional, en el suministro de los servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida de las personas con discapacidad. Y una tarea que no es menor le otorga la Convención a los Estados, que es la tarea de sensibilizar a la población a través de campañas de educación encaminadas a eliminar toda clase de prejuicios, toda clase de estereotipos o de actitudes que puedan llegar a revelar discriminación respecto de las personas con discapacidad. También en el marco de esta convención, obviamente a los fines de su seguimiento, se crea un comité especializado que es el que va a, en definitiva, a guiar los pasos de los estados signatarios, de manera que es muy importante y muy interesante el aporte brindado por esta primera convención especializada de corte interamericano. Ahora bien, la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que nace en el seno de Naciones Unidas, es una convención que se ve insuflada del espíritu del modelo social de la discapacidad. Esto es así por cuanto pretende una mirada absolutamente transformadora, más humanizada de la situación de las personas con discapacidad, y esto se revela desde su preámbulo y más que nada en los términos de su artículo primero, cuando define o más que nada conceptualiza a las personas con discapacidad, al decir que se incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo, que al interactuar con diferentes barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Si hacemos un análisis comparativo entre los términos de la Convención Interamericana y esta convención, que se ve inspirada en el modelo social de la discapacidad, surgen a la vista notables diferencias. Aquí se pone el acento en el concepto de persona dotada de dignidad. La discapacidad es una mera característica de la persona, hacia a la diversidad funcional. Ahora bien, la discapacidad tiene que ver realmente con la posibilidad de eliminar o de vencer las barreras de toda clase que la sociedad le genera a la persona con discapacidad. Barreras a nivel cultural, social, educativo,
barreras a nivel arquitectónico, que constituyen verdaderos obstáculos para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que surgen indudablemente de la interacción con el medio. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al margen de lo valiosa de la definición de la conceptualización que arrima a quienes nos gusta estudiar los derechos humanos, a su turno también aporta otra serie de conceptos que son muy interesantes, como los conceptos de comunicación, de lenguaje, de discriminación por motivos de discapacidad, que es un concepto un tanto similar al propio de la Convención Interamericana, aunque con una serie de aristas particulares. Y se dice que se entiende por discriminación por motivos de discapacidad cualquier distinción, cualquier exclusión, cualquier restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito, que tenga el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, civiles o de otro tipo. Incluye toda forma de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Y aquí nos da el puntapié a otro concepto central, que es el concepto de ajustes razonables, que se entienden por tales las modificaciones o las adaptaciones que son necesarias, adecuadas, indispensables, siempre y cuando no impliquen una carga desproporcionada para la sociedad, para garantizar a las personas con discapacidad el goce y el ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de estos derechos de los cuales son titulares. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un artículo sumamente rico por cuanto proclama los principios generales que luego van a ser desarrollados en el marco de la Convención. Y se entienden por tales el respeto a la dignidad inherente y a la autonomía individual de la persona con discapacidad. Es decir, la Convención arranca dentro del marco de los principios a considerar el concepto de dignidad humana como un eje central. La persona con discapacidad goza de la tutela de derechos especializados por cuanto es persona y por lo tanto está dotada de una dignidad inherente. Y asimismo el hecho de que sea una persona con discapacidad no quita que pueda tener justamente autonomía individual. Y en esta autonomía individual va incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de la persona con discapacidad. También se habla sobre el principio de no discriminación, por cuanto lo que se propugna aquí justamente es la igualdad y evitar la discriminación, la participación y la inclusión plenas y efectivas en el marco de la sociedad. También se refiere al respeto de la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad como parte de la diversidad y por lo tanto de la condición humana. La igualdad de oportunidades, la accesibilidad como consigna basal que obliga a la sociedad, obliga a los estados parte, y cuando hablamos de estados parte hablamos de Estado en su totalidad, en el marco de los tres poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que adopten las medidas necesarias para que justamente los servicios sean plenamente accesibles y se pueda lograr la efectivización de sus derechos. La igualdad entre el hombre y la mujer, es decir, hay una perspectiva de género en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también se pone a resguardo el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad, así como también de su derecho a preservar la identidad. Es decir, que esta convención, a juzgar por estos dos últimos incisos que forman parte del artículo 3 referido a los principios, básicamente contempla las situaciones de vulnerabilidad múltiple, es decir, cuando una misma persona cuenta con varias situaciones que la tornan justamente vulnerables en los términos de las reglas de Brasilia. Es decir, si se trata de una persona con discapacidad que es niño, niña o adolescente, tiene dos causales. Si además
se trata de una mujer, hay 3 causales de vulnerabilidad, hay 3 situaciones que la tornan esencialmente vulnerable. Si a eso le añadimos la condición de la pobreza, se maximiza la situación de vulnerabilidad de la persona. Todas estas cuestiones están abordadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y seguidamente se tratan las cuestiones relativas a las obligaciones de los distintos estados parte. Y para no ser tediosa voy a poner el acento particularmente en una de las obligaciones, que es que los estados parte se comprometen a asegurar y a promover el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de este colectivo de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, y en esta línea se comprometen a adoptar toda clase de medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole tendiente justamente a hacer efectivos estos derechos. Asimismo, se tienen que realizar las políticas consecuentes. Y también es muy interesante el inciso 2, cuando refiere dentro de esta idea a que los estados partes se comprometen con respecto a los derechos económicos, sociales, culturales, a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles y cuando sea necesario en el marco de la cooperación internacional para lograr de manera progresiva el ejercicio de los derechos sin perjuicio de las obligaciones previstas en la Convención que sean aplicables de inmediato en el derecho internacional. Es decir, la Convención es consciente que estos grandes cambios no se generan de la noche a la mañana, pero sí les exige a los estados parte el hecho de poner todo de sí, el máximo de los recursos disponibles para lograr que esos derechos sean realmente efectivamente respetados. En el artículo 5 se aborda la cuestión de la igualdad, el principio de igualdad y no discriminación de manera exhaustiva. Y también en el artículo 6 y en el artículo 7 se tratan las situaciones de especial vulnerabilidad, es decir, la situación de las mujeres con discapacidad y de los niños y niñas con discapacidad. Hay un artículo que me parece muy importante, que es el artículo 8 de la toma de conciencia. En este artículo 8 de la Convención se establece que los estados partes se comprometen a sensibilizar a la sociedad, inclusive a nivel familiar, respecto de todas estas cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad, y también a luchar en contra de toda clase de estereotipos, en toda clase de prejuicios y de prácticas que fueran nocivas, que fueran discriminatorias respecto de las personas con discapacidad, y lograr promover esa toma de conciencia final respecto de cuáles son las bondades, las capacidades, la aceptación de la diversidad y de lo bueno que surge de un mundo construido tanto por personas sin discapacidad como por personas con discapacidad. Es decir, lo que se promueve a partir de este artículo de la toma de conciencia es incentivar a que los estados, en definitiva, en el marco de sus respectivos pueblos, propendan a garantizar la paz, la armonía, que se evite la discriminación y que se dote de esa sensibilidad que hace más armónica la vida en sociedad. Otro artículo que también es muy interesante es el artículo 13, referido al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y particularmente hablamos del acceso a la justicia, no del acceso a la jurisdicción, que es un aspecto del acceso a la justicia. El acceso a la jurisdicción, el acceso a los tribunales de justicia es simplemente un aspecto de este acceso a la justicia, acceso a un trato justo, ajustes en el procedimiento que se va a seguir respecto de las personas con discapacidad que sean adecuados para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las personas como participantes directos e indirectos. Y en este punto, si bien el artículo tiene ciertas pautas referidas a la cuestión judicial, referidas a cómo las personas con discapacidad pueden acudir a los tribunales, esto, como les decía, no es un factor
que no pueda ser aplicable con sus adaptaciones en el resto de los poderes del Estado. Por otro lado, también el artículo 12 refiere al reconocimiento de las personas con discapacidad de la igualdad ante la ley. Y en este sentido se advierte que la discapacidad, los estados partes, vamos a volver. El artículo 12 refiere al igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley. Los estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los estados partes van a reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Y a su turno tienen que garantizar toda clase de medidas para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan llegar a necesitar en el ejercicio de esa capacidad jurídica. Este artículo 12 es un artículo que empodera a las personas con discapacidad, que básicamente lo que tiende es a garantizarles esa igualdad ante la ley, la igualdad de aquellos que, si bien en la realidad cuentan con determinadas situaciones de vida que hacen muchas veces difícil el efectivo cumplimiento de los derechos, el efectivo respeto de los derechos de los que son titulares, a partir de esta igualdad ante la ley lo que se pretende es equipararlos respecto de aquellas otras personas sin discapacidad. Asimismo, también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla artículos muy puntuales referidos, por ejemplo, al respeto del hogar y de la familia de las personas con discapacidad, también referido al derecho a la salud de las personas con discapacidad, invitando a los estados partes a que también se realicen adecuaciones propias en sus sistemas de salud, que sean intuitivas de la situación de las personas con discapacidad y que básicamente consideren, por ejemplo, en los casos que sea necesario su consentimiento, en caso de que lo puedan revelar. También hay artículos referidos, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos propios de las personas con discapacidad, lo cual se traduce en una novedad por cuanto de manera previa no se habían abordado estas cuestiones en ninguna otra convención de derechos humanos. Y finalmente se habla del derecho al acceso a la educación común, es decir, no se incorpora ninguna normativa referida a la educación especial, porque lo que se pretende justamente es la inclusión de la persona con discapacidad, eliminar las barreras existentes en el marco del sistema de educación y desde esa perspectiva lograr la plena consagración de estos derechos. Como lo habíamos destacado en un comienzo, el aporte brindado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sumamente loable y básicamente dentro de su profusa jurisprudencia vamos a destacar dos grandes fallos, de los que surgen pautas, premisas asociados a la protección de los derechos humanos fundamentales de este grupo vulnerable de las personas con discapacidad. Uno de ellos es el caso Damião Ximénez López y sus familiares versus Brasil, que data del año 2005, es decir, este fallo tiene una fecha posterior a la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, pero a su turno es anterior a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nacida en el seno de Naciones Unidas. Y el otro caso interesante que vamos a abordar es el caso Furlan y familiares versus la Argentina, que particularmente en el caso del país al que pertenezco, que es la Argentina, básicamente ha golpeado mucho a nuestro país, ha sido un verdadero cimbronazo para la justicia argentina, merecido por cierto, y del que estimamos poco a poco, de manera progresiva,
estamos incorporando aquellas pautas que ha delineado la Corte Interamericana y hemos avanzado mucho en el marco de la justicia argentina en esta temática. Respecto del primer caso, el caso Ximénez López y familiares versus Brasil, se destaca que es un caso en donde se trata sobre la responsabilidad internacional del Estado de Brasil por la muerte y los maltratos experimentados por Ximénez López, que era una persona con discapacidad en una institución de salud mental, así como también producto de la falta de investigación y de sanción a quienes han sido los responsables de ese fatal desenlace. Damián Ximénez López era un chico, un joven de 30 años, que tenía una discapacidad mental de tipo orgánico, producto de un funcionamiento de su cerebro que necesariamente lo llevaba a esa condición. En el momento de los hechos, él vivía con su madre en un poblado muy cercano a la institución de salud mental en la que fue internado. Esa institución de salud mental se denominaba la Casa de Guararapes. El asunto es que, habiendo sido admitido en la Casa de Guararapes, el 1 de octubre de 1999, Ximénez López no tenía ningún tipo de situación de agresividad, de conflicto, es decir, se encontraba en perfecto estado físico. Días posteriores, para ser exacta, el día 3 de octubre de ese mismo año, tuvo una crisis de agresividad. Se encontraba visiblemente desorientado, se encierra en un baño de la casa de reposo de Guararapes y no quería salir ante el llamado justamente de las personas que lo asistían. Entonces, ante esa circunstancia, es retirado por la fuerza del baño por parte del personal de la institución de salud mental, así como también por 2 pacientes. Ese mismo día, esa misma noche, mejor dicho, Damián Ximénez López fue nuevamente protagonista de un nuevo incidente de agresividad y volvió a ser sometido, en este caso, a contención física. Es decir, estuvo sometido durante la noche de ese 3 de octubre hasta la mañana prácticamente del día 4 de octubre a una situación sumamente agresiva. El día 4 de octubre, la madre de Damián Ximénez López lo va a visitar en la institución de salud mental y se encontraba en un estado totalmente deplorable. Se encontraba maniatado, con los brazos para atrás, con la ropa rota, sucio, visiblemente desorientado, con hematomas, golpeado. Entonces, la madre advierte la situación y, no obstante lo cual, continúa Damián Ximénez López en la institución de salud mental. Ximénez López seguía sometido a la contención física que le había sido aplicada y se iba agudizando su cuadro. Ese mismo día fallece, aproximadamente unas horas después de la aplicación de una medicina por parte del director de la institución de salud mental, que era un médico, el director clínico, y no había sido asistido por ningún otro profesional de la salud en el momento de su muerte. La familia, constituida por la madre con quien, previo a estos acontecimientos, Damián Ximénez López convivía, así como también por su padre y sus hermanos, intenta una serie de recursos y en el mismo estado de Brasil no obtiene respuestas. Entonces, ante esta situación, como no se realizaban las investigaciones, como no se sancionaban a los responsables, como la situación estaba acreditada pero no encontraban las respuestas en su estado, intentan una petición ante la Comisión Interamericana en fecha 14 de diciembre del año 1999 y posteriormente
se le dará el trámite pertinente una vez que ha sido acogido por parte de la Comisión de Petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siendo que la audiencia se llevó a cabo el 30 de noviembre del 2005, o sea, pasaron varios años hasta tanto la Corte Interamericana se expidió respecto del caso. Básicamente, los peticionantes invocaban ante la Comisión y posteriormente la Comisión ante la Corte la violación de los derechos que habían sido consagrados en el artículo 4, en el artículo 5, en el artículo 8, en el artículo 25, en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si bien se puede destacar que el Estado de Brasil, en el marco de esa audiencia, realiza un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional, producto de este fatal desenlace, todo lo cual obviamente al ser en el marco de la audiencia ante la Corte ha quedado notablemente patentizado y aceptado por la Corte. La Corte estimó que era el momento necesario para pronunciarse respecto de determinadas cuestiones vinculadas a la violación de los derechos de una persona con discapacidad, nada más y nada menos que en el marco de una institución de salud mental. Y es así que se sustraen de ese fallo una serie de premisas, una serie de pautas. Se advierte que los estados tienen el deber de asegurar la prestación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad mental. También que debido a la condición de la persona con discapacidad mental, psíquica, emocional, se entiende que son particularmente vulnerables a cualquier tratamiento de salud y que esa vulnerabilidad se ve incrementada en el caso de la persona con discapacidad mental cuando ingresa a una institución de salud. La Corte también estima que todo tratamiento de salud que sea dirigido respecto de una persona con discapacidad mental tiene que tener por finalidad esencial el bienestar del paciente, el respeto de su dignidad, la consideración de su persona por sobre todas las cosas. También se refiere al tema de la práctica de la sujeción, los tratos violentos, crueles, en definitiva los que fue sometido para ser reducida la persona con discapacidad, Damián Ximénez López, en el marco de la institución mental, y se entiende que son de última ratio, es decir, no son medidas que se tengan que aplicar necesariamente en un primer momento respecto de la persona con discapacidad mental, porque de lo contrario vencen la razonabilidad. En definitiva, lo que hace la Corte Interamericana, básicamente a través de este fallo, es condenar al Estado de Brasil por la violación de todos los derechos, del derecho a la vida de Damián Ximénez López, que fue perdida producto de este hecho violento, del derecho a la integridad personal, no solamente de él, sino también de sus familiares, que producto de toda esta situación han tenido que transitar un derrotero de dolor que ha quedado totalmente patentizado y que ha sido el objeto también de la condena. También se ha entendido que se ha producido la violación a las garantías judiciales del artículo 8 y del artículo 25. También se han producido violaciones respecto a su respecto. Podemos llegar a decir también que también reparen en un detalle que es muy interesante, que es la responsabilidad del Estado a través de sus agentes de no haber investigado, de no haber sancionado a los responsables, de no haber hecho absolutamente nada y permanecer en ese estado de no compromiso con la delicada situación que atravesaba la familia de una persona con discapacidad que había perdido su vida, nada más y nada menos que en manos de una institución de salud mental del Estado. Y se condena justamente ante esta actitud negligente de parte de las autoridades al Estado que es responsable y las nuclea. También se refiere, ahorita y todas esas pausas me las vas a ir
También se refiere, porque estoy tratando de resumir, también se refiere a la Corte a la cuestión del plazo razonable, entendiendo que en estos casos no demostraba la mayor complejidad como para que pase tanto tiempo sin encontrar una respuesta esta familia. Asimismo, también se ha considerado que la falta de conclusión del proceso penal ha conculcado en definitiva los derechos de la familia a acceder a una indemnización civil, todo lo cual también ha sido pasible de condena y de repudio por parte de la Corte respecto de la actitud seguida, porque la falta de justicia en el orden penal, en definitiva, ha impedido a los familiares de Ximénez López obtener una indemnización justa, una compensación civil que al menos sirva para reparar en parte la situación de dolor a la que se vieron expuestos ante el fallecimiento de ese familiar tan querido. Por lo que la Corte, en definitiva, y haciendo honor al texto por lo que la Corte, en definitiva, y haciendo honor al texto de su resolución, termina decidiendo admitir el reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional del Estado de Brasil por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4, el artículo 5, en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, y en relación a la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecidos en el artículo 1.1 de la misma Convención. Y también declara que el Estado violó en perjuicio de Damião Ximénez López, tal como lo reconoció el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, consagrados en los artículos pertinentes, y en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana, y que el Estado asimismo también violó en perjuicio de sus familiares, en definitiva y sobre todo de la madre, el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana en relación a la obligación general de respetar y de garantizar los derechos. Y también se consideraron, obviamente, como lógica consecuencia, la violación de los artículos 8 y 25 vinculado al sistema de investigación, que fue absolutamente omitido por parte del Estado de Brasil a través de sus agentes. En el caso Furlan y familiares, el sujeto principal de tutela de derechos fue Sebastián Klaus Furlan, que en el año 1988, teniendo 14 años de edad, fue a jugar en un predio del ejército argentino, en una propiedad del ejército argentino, que no se encontraba ni cercada, ni delimitada, ni tampoco era inaccesible. Y en el marco de esos juegos le cae en la cabeza directamente un travesaño de aproximadamente 45-50 kilos, todo lo cual le trae aparejado numerosas consecuencias en su salud. De plano queda con un traumatismo encefalocraneano, se lo interna de manera inmediata, con carácter urgente. Se realizan una serie de prácticas y operaciones que eran indispensables para mantenerlo con vida, atento a la gravedad del asunto y de las consecuencias emergentes de su accidente. Y su familia, particularmente el padre del niño, con el patrocinio letrado de un abogado particular, interpone demanda en el año 1990. ¿Sí? 2 años después de acaecido el hecho, contra el Estado argentino, obviamente en el marco del Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal. Y podemos llegar a advertir que el objetivo central era solicitar una indemnización de daños y perjuicios derivados de la discapacidad que le había resultado a su hijo producto del accidente que había experimentado en el predio del ejército argentino, tendiente a poder satisfacer con esa indemnización
las múltiples consecuencias que le había generado esa discapacidad resultante tanto a él como al resto de los miembros de su familia. El fallo Furlan y familiares ha implicado para la Argentina, les decía, una condena que invita a todos los agentes, a todos los miembros del Estado, realmente a una profunda reflexión respecto de distintas garantías que se tienen que proteger, tales como por ejemplo la garantía del plazo razonable, por cuanto los familiares de Furlan y Furlan, una vez intentada la demanda, transitaron un derrotero de muchísimos años hasta tanto encontrar una verdadera solución a esta situación problemática que los aquejaba. Tanto así que recién se arriba la sentencia de la primera instancia en el año 2000. Volviendo un poco, en el año 90 se interpone demanda, recién en el año 2000 se obtiene la sentencia de primera instancia. Desde esa perspectiva, podemos decir que el derrotero fue prácticamente sin fin. En el marco del proceso se experimentaron distintas negligencias. Nunca se lo escuchó a Sebastián Klaus Furlan, nunca se dio intervención a la defensoría, porque se trataba de un niño y además un niño con discapacidad y posteriormente un adulto con discapacidad, y a su turno estaba sumido en una situación de verdadera pobreza. Todo lo cual, sumado a la falta de respuesta oportuna, a la necesidad de tratamientos carísimos que tenía que hacerse para restablecer su situación de salud, tornaba prácticamente heroica la actitud de su familia para tratar de satisfacer esas necesidades. De manera tal que se tornaba en un sujeto atravesado por situaciones de múltiple vulnerabilidad. Al momento del accidente era un niño de 14 años. Post-accidente era un niño con discapacidad, posteriormente un adulto con discapacidad y además de una familia humilde, pobre. Entonces, ante la falta de respuesta realmente oportuna, por cuanto inclusive tras la sentencia de primera instancia, en donde se le atribuye un 30% de responsabilidad a Sebastián Furlan y un 70% de responsabilidad al Estado argentino dueño del predio, la manera en que se iba a ejecutar esa condena era a través de la suscripción de bonos de consolidación emitidos a 16 años de plazo. Es decir, que se tornaba absolutamente imposible satisfacer sus necesidades en lo inmediato. De manera tal que ante esta situación, ante la impotencia, el padre de Sebastián Furlan inicia una petición ante la Comisión Interamericana y cuenta con el apoyo de una defensora interamericana de lujo, cual es la doctora Fernanda López Puleyo, que ha sido parte de este curso y a quien he tenido la bendición de conocer y poder eventualmente compartir sus experiencias conmigo, y desde ese lugar podemos llegar a advertir que la Comisión Interamericana de inicio al trámite de petición le da traslado al Estado argentino para que tome conocimiento del caso y le solicita que responda a los argumentos esgrimidos por la parte actora en el año 2002. ¿Sí? Va pasando el tiempo para Sebastián y su familia. Recién en marzo de 2011, la Comisión Interamericana somete el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte se pronuncia en el año 2012, ¿sí?
La Corte establece una serie de pautas y se considera verdaderamente un fallo ejemplar y que está basado en el modelo social de la discapacidad y fundado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y de ese fallo surgen una serie de premisas. Primero, la Corte analiza la situación de múltiple vulnerabilidad de Sebastián Furlan. Advierte que era un niño al momento del accidente y posteriormente se desencadenó en un adulto con discapacidad. Teniendo en cuenta estos dos hechos, el tribunal consideró que las presuntas vulneraciones tienen que ser analizadas a la luz de todo el corpus juris internacional de los derechos humanos, de protección de los niños y de las niñas, y de los estándares internacionales sobre la protección y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Estos dos marcos jurídicos, advierte la Corte, tienen que tenerse en cuenta de manera transversal en el análisis del caso. Es decir, se destaca la situación de múltiple vulnerabilidad, reitero, de Sebastián Klaus Furlan. Asimismo, se dice que en relación a la garantía del debido proceso legal y del respeto a la garantía del plazo razonable de obtención de respuesta efectiva de los jueces, se ha practicado un significativo análisis en la materia y la Corte concluye que en el caso no se involucraban aspectos o debates tan complejos en cuanto a la prueba que puedan llegar a implicar que pase tanto tiempo sin respuesta, sin una sentencia, casi 12 años desde acaecido el hecho. Entonces, destaca también la Corte en su fallo la relevancia del modelo social de la discapacidad y la convención específica, y entiende que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia justamente física, mental, intelectual, sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o con las limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos o sus libertades fundamentales de manera efectiva. Los tipos de límites o las barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad son, entre otras, barreras físicas, arquitectónicas, comunicativas, actitudinales y socioeconómicas. En cuanto a la garantía del plazo razonable, básicamente la Corte sostuvo que justamente ese lapso que se había transitado, inclusive el correspondiente a la etapa de ejecución de sentencia, que tenían que esperar 16 años desde la sentencia de primera instancia para que se termine de cobrar la indemnización, producto de ese sistema que se había fijado, hacía que se tenga que tener en cuenta también en esta instancia de ejecución la garantía del plazo razonable. Y es así que concluye que las autoridades judiciales a cargo de un proceso civil de daños y perjuicios y cobro de indemnización no habían actuado debidamente y con la celeridad que propiciaba el caso, porque había que atender una necesidad urgente que era el tratamiento, la rehabilitación de una persona con discapacidad provocada por el accidente. Por lo que concluye la Corte de que se había excedido verdaderamente ese plazo razonable. En cuanto al derecho a ser oído, también considera que es una clara violación de los derechos tanto de la persona con discapacidad como de los derechos del niño, que el niño tiene derecho a ser oído en todas las instancias del proceso y a gozar de una defensa adecuada que contemple los intereses que le son propios, por lo que también se repudia la falta de participación de la defensa pública desde un momento inicial del proceso. Por lo tanto, se entendió que se habían vulnerado notablemente todas las garantías judiciales del artículo 8.1 y de los artículos 19 y 1.1 de la Convención. Es así entonces que la Argentina, a partir del caso Furlan, que ha sido una grave condena para nuestro país, fue condenada justamente por la violación de todos estos derechos fundamentales
y trajo aparejado obviamente una serie de enseñanzas para el Poder Judicial y para el resto de los poderes del Estado, que tienen que, al ejercer sus funciones, tener una mirada mucho más sensible a la situación de las personas con discapacidad y como consecuencia de ello, los procesos tienen que tener las características necesarias para verdaderamente ser tuitivas de sus derechos y no generar una mayor victimización de las personas con discapacidad. Hasta aquí he tenido el agrado de compartir solamente uno de los aspectos para los cuales he sido convocada por la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que me ha honrado notablemente con su invitación, y los invito a reencontrarnos próximamente para abordar las temáticas referidas a los derechos de las personas mayores o de los adultos mayores. Desde ya, muchísimas gracias por su atención.